Elecciones de bolsillo. La pandemia de COVID-19 ha tenido importantes impactos en todos los ámbitos de las sociedades. La política y las elecciones no han sido la excepción. Hoy, en Elecciones de Bolsillo, hablaremos de las elecciones en tiempos de pandemia. Pero el llamado más importante de las autoridades sanitarias es a quedarse en casa. 5 mois d'édition spéciale consacrée à l'épidémie de coronavirus. Los números de contagios por COVID-19 van al alza. The WHO has formally declared the coronavirus a global pandemic. 正式命名为 COVID-19. Una crescita importante dei contagi. Debido a su naturaleza, las elecciones constituyen grandes movilizaciones sociales y por eso la pandemia de COVID-19 ha introducido importantes retos en la organización y gestión electoral. De acuerdo con IDEA Internacional, en el contexto de la pandemia, al menos 78 países han pospuesto sus elecciones. 111 las han celebrado según lo planeado originalmente y 52 han celebrado elecciones que inicialmente habían pospuesto, como es el caso de México en 2020. Pero, ¿cómo organizar elecciones en medio de la pandemia? Uno de los grandes retos que ha generado la pandemia en los sistemas democráticos es garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales sin contraponer el derecho a la salud. En México, en 2020, Coahuila e Hidalgo tenían planeada la realización de elecciones el 7 de junio. Sin embargo, ante la declaratoria hecha en marzo de la emergencia sanitaria en el país con motivo del COVID-19, su celebración se pospuso. Finalmente, fueron llevadas a cabo el 18 de octubre del mismo año. Las elecciones en Coahuila y en Hidalgo no alteraron la curva de crecimiento de los contagios de COVID-19, es decir, esa curva se presentó con independencia de las elecciones, precisamente porque se emitieron protocolos sanitarios. Ir a votar o instalar o ser parte de una integración de una mesa directiva de casilla está cuidada al máximo para evitar contagios en estos tiempos de pandemia. Ahí tenemos una muy buena experiencia acumulada que estamos retrotrayendo para refrendar y revisar nuestros protocolos que estamos aplicando para el proceso electoral que está en curso. Que las elecciones del año pasado se realizaran con éxito, sin tener implicaciones en la curva de contagios, fue producto de varios factores. Entre ellos se encuentran la continuidad en las actividades de las autoridades electorales, la adecuada coordinación entre el INE y los organismos públicos locales, así como su adaptación a las coyunturas actuales, la actuación a partir de las mejores prácticas internacionales, el contacto permanente con las autoridades sanitarias, la creación de un grupo consultivo integrado por especialistas en materia de salud que ofrece asesoría al INE para la toma de decisiones con base científica, rigurosa y objetiva, y la capacidad de minimizar riesgos de exposición a contagios con la aplicación de estrictos protocolos sanitarios. Las experiencias internacionales y la experiencia en el país de 2020 demuestran que, pese a la pandemia, es viable organizar elecciones en espacios seguros. Con la colaboración responsable de todas y todos, las elecciones del próximo 6 de junio serán un ejercicio democrático exitoso, donde se garantizará el derecho al voto en el marco del cuidado a la salud y en donde tu participación es lo más importante. Elecciones de bolsillo. Central Electoral.